Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes este viernes. Bueno, sí, parece increíble que ya estemos en la recta final de la Feria del Libro de Guadalajara. Estamos en vivo también. Hola, un saludo a Gloria de la Parra en la traducción de lenguas en español. Así es, un gusto estar contigo, Laura, con nuestros amigos de Canal 22 de Noticias 22. Y me da un poco de risa cuando dices esto de que llegamos ya al viernes, Sí. Se va rapidísimo, es una cantidad de información enorme en la que fluye y de conocimiento, literatura, aquí en la Feria Internacional del Libro, que en un despertar, en un abrir de ojos, en una esquizofrenia cultural, de repente llegamos al viernes y es nuestra última transmisión desde la FIL. Y bueno, se nota un poquito porque a lo mejor están viendo acá a nuestras espaldas la cantidad de gente. Va a ser un día en el cual las editoriales van a ofrecer descuentos que pueden ser realmente significativos o que pueden ser muy pequeños, pero que de todos modos atraen a gran cantidad de personas. Hay que estarle buscando, escudriñando, y de pronto uno encuentra algunas joyas a un excelente precio. Si están cerca de la Expo Guadalajara, recuerde que aproximadamente dentro de una hora comienza estos descuentos y hay muchísimas cosas interesantes. Bueno, pues la invitación está abierta y comenzamos precisamente con esto, con libros. Fíjate que a lo mejor uno de los libros que podríamos recomendar es este de Mercedes Monmany, que es una crítica que nos platica acerca de 3 autoras que murieron en Auschwitz y cuya obra afortunadamente pudo ser recuperada. Vamos a ver de qué se trata esta entrevista. Después de su exitoso libro Por las fronteras de Europa, publicado en 2015, y donde hace un recorrido detallado por los escritores más importantes de ese continente en los siglos XX y XXI, la crítica literaria Mercedes Monmany se ha enfocado en el caso de 3 grandes escritoras judías asesinadas en Auschwitz en su más reciente libro, Ya sabes que volveré, editado por Galaxia Gutenberg. Yo siempre digo que es el género de la literatura del Holocausto, que es un género que no tenía que existir, pero existe. Esto es un género que ya no nos lo vamos a poder saltar. Esto va a tener que seguir siendo estudiado a través de... invade, por supuesto, muchísimos géneros, muchísimas disciplinas, una reflexión filosófica, moral, ética, literaria, atañe a muchos campos, porque es un hecho que forma parte de nuestra civilización, que no lo podemos obviar. Monmany recorre el pensamiento de la intelectualidad judía a través de citas y testimonios de niños escritores de 14 y 15 años, pues Ana Frank no era la única que escribía. Para su libro, escogió 3 géneros: la poesía, la novela y el diario. Hay una gran poeta que es prima de Walter Benjamin, muy desconocida, pero precisamente porque se interrumpió su carrera, Gertrude Kolmar. Era una poeta expresionista berlinesa que precisamente era muy tímida. Yo la llamo la Emily Dickinson del Berlín de los años 30. Gertrude Kolmar fue una poeta importante. Su obra tiene ambientes tenebrosos y posee cierto aire kafkiano. Luego hay una novelista, gran novelista, que es Irene Nemirovsky, que ha gozado de mucha divulgación desde el año 2004, que se recupera a través de una obra perdida, que era Suite francesa, pero había tenido una fama descomunal en los años 30 en Francia. Era muy famosa. Yo siempre digo que es como asesinar a Doris Lessing o a cualquier gran escritora de nuestros días. Y la más joven de las escritoras seleccionadas por Monmany es Etty Hillesum, de quien sabemos de su existencia hace 3 décadas. Y luego otra que a mí me fascinó, que es la de las menos divulgadas, que es un diario que se descubre en Holanda en los años 80, y es un diario de una calidad excepcional. Es una Ana Frank de 10 años más. Ana Frank muere a los 16 y esta joven maravillosa Etty Hillesum inicia su diario a los 26 hasta los 29, que la matan. En la obra de estas escritoras está una estremecedora libertad por vivir y asumir una actitud de que, a pesar de todo, volverán a casa. Y esta es mi tesis, que hay una generación interrumpida, hay una generación de talentos del futuro que se interrumpe en 6 millones, conociendo lo que es la historia judía, la historia de la cultura judía a lo largo del siglo XX, uno puede percibir que ahí estaban Proust, futuros Proust, futuros Kafkas,
futuros Joseph Roth. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Pues créeme que es un libro, un librazo, bello y también interesantísimo, que nos habla de esto que sostiene Mercedes Montmany, que se puede entender como género la literatura del Holocausto. Rápidamente nos vamos con Yasmina Khadra, que nos habla de este libro. Imagínense cómo habrá sido la última noche de Muammar Gaddafi. Probablemente no es una buena idea decir que la literatura es genética, pero en el caso del argelino Yasmina Khadra, dado su precoz interés en la escritura, puede aplicarse. Empezó a escribir a los 11 años y a los 17 publicó su primera obra. Su verdadero nombre es Mohamed Moulesoul, pero tomó el seudónimo femenino de Yasmina Khadra, que significa jazmín verde. Moi, j'ai commencé à écrire sous mon vrai nom, mais j'étais officier dans l'armée algérienne et j'ai commencé à avoir une petite notoriété qui a beaucoup déplu à l'armée algérienne, qui m'a imposé un comité de censure militaire. Et c'est ma femme qui m'a donné le courage de basculer dans la clandestinité. Donc j'ai choisi un pseudonyme pour pouvoir continuer d'écrire sans passer par la censure militaire. La littérature n'est pas tellement soutenue par les États, parce que ça n'intéresse pas les gouvernements. Et puis les gouvernements aimeraient bien maintenir leur peuple dans l'ignorance et dans le marasme et dans l'ennui. Mais on essaie de faire avancer les choses. Ce n'est pas facile, mais on y croit. La crisis en Argelia, el terrorismo, la represión, las diferencias sociales y la ausencia de perspectivas son parte de los temas que Yasmina Khadra aborda en su segunda lengua, el francés. Habiendo nacido en la literatura tempranamente, ha tenido tiempo de entenderla como un territorio común, pero sobre todo humano. Oui, mais vous savez, la frontière, elle est dans les esprits. Elle n'est pas sur terre. Moi, je suis ici au Mexique, je n'ai pas le sentiment d'être un étranger. Je suis parmi des gens que je salue, qui me parlent. Il y a une telle hospitalité, une telle générosité. Et c'est peut-être notre devoir de croire que l'humanité, elle est une et indivisible. Mais il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts idéologiques qui font en sorte que l'humanité se fracture. Et c'est le rôle de l'écrivain, c'est justement d'empêcher ce morcellement qui nous éloigne les uns des autres. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, vamos a descubrir un poco de la poesía de Quebec, que es justamente una tierra de grandes poetas. Ahora toca el turno a Nicole Brossard. Aujourd'hui, c'est un autre questionnement qui se fait toujours associé au plaisir de la langue, mais à une inquiétude, une recherche du sens en quelque sorte. Parce que le sens s'est beaucoup déplacé avec le renouveau technologique qui a remis en question notre rapport au temps, à l'espace, aux autres, au corps, à la mort, à la naissance. Et donc, il y a un grand questionnement qui se développe aussi. Comment circuler entre les valeurs et lesquels accueillir avec confiance, mais la vie politique qui m'entoure est toujours me touche toujours énormément. Et je dis souvent que nous avons notre vie intime, c'est-à-dire notre histoire personnelle, mais il y a la richesse aussi de ce que j'appelle la vie intérieure, qui est la circulation du monde extérieur vers notre monde intérieur, intime. Et je pense que le travail aussi d'un écrivain, c'est de déplacer, c'est de renouveler ce rapport au monde à travers ce qui le caractérise dans son intimité. C'est ça, pour moi, une partie de la richesse de la poésie. Je sais qu'au niveau de l'écriture, c'est un drame, c'est dramatique, parce que je suis porteuse, comme bien d'autres, d'un certain âge, de ce que j'appelle le vieil humanisme, les valeurs humanistes, et bien sûr qui rencontre aujourd'hui un mur avec le super-individualisme, si je peux dire. Ce qui était valable pour des individus il y a un siècle, aujourd'hui,
appartient à tous les membres de la société et perd de son efficacité. Par exemple, je dis toujours, je suis une femme du présent. Mais aujourd'hui, tout le monde vit dans l'éphémère du présent, ne vit pas dans la rencontre de tensions et de potentiel. Ahí tienen ustedes a esta poeta, como mencionaba Laura Barrera, heredera de una gran tradición, pero también recordemos que es a través de la lengua, es a través de precisamente el francés en esta región de Canadá, de Quebec, que hay una identidad profunda a través de la cual se construye como columna vertebral la identidad quebequense desde la palabra, desde el canto. Ahora vamos también con literaturas de otras geografías. En el Festival de las Letras Europeas participaron Tomi Viringa, él es de los Países Bajos, y también Goran Bojanović de Estonia. Nos cuentan cómo escribieron y cómo se inspiran los libros que presentaron aquí. I am completely useless without the writers who were there before me and who wrote before me. I know a lot of novelists who stop reading when they're writing because they think it influences their work in a bad way. I need these influences. I need constant influx of influences and ideas and styles as well, because that gives life to my own project. It gives life to my own prose. Bien, él es Tomi Viringa, que como les decía participa en el Festival de las Letras Europeas. Ahora escuchemos a Goran Bojanović. Él nació, bueno, continuamos con Tomi Viringa y más adelante con Bojanović. A ver qué nos dice Tomi Viringa. I wrote 3 novels about the effects of migration now. And what happens, why do people leave the place where they grew up? What happens to the people who are living with these newcomers? So I think migration is a wound with a few ends. It has a lot of openings, the wound of migration. So, but I'm always trying to, you need a good story. And there is a problem with writers who become more activists. They start neglecting the story, and the story is, of course, most important. At the moment, not too optimistic about what literature can do. I think if I, for instance, read the work of John Coetzee, I'm very impressed by what he does. But I notice that there's a diminishing influence of literature on these ethical topics. And I think, of course, that literature can be it's a very faithful donkey. On the back of the donkey of literature, you can place every idea you want and it will carry it through time. But the donkey is not very popular at the moment. Bueno, pues parte de este Festival de Letras Europeas que nos ha traído autores realmente espectaculares y la oportunidad de conocer a algunos que quizá no teníamos en el panorama. Por un lado, las jóvenes voces, pero también aquellos que son personajes fundamentales, como el caso de Carterescu, que también estuvo presente por acá, un poquito igual que Muriel Barberí, evasivos ante los medios de comunicación. No les gusta aparecer a cámara, así que bueno, pues lo que hacen es dar entrevistas a medios impresos y nos quedamos sin la entrevista. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Rudos contra técnicos mexicanos contra españoles. Vamos a ver lo que ocurrió en este torneo de dramaturgia. A 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, dramaturgos madrileños y mexicanos combatieron sobre un ring en el que los guantes de box se utilizaron como obras de teatro. En esta batalla, los autores españoles Yolanda García Serrano, Ignacio del Moral, Lola Blasco y Marta Buchaca, por parte de los rudos, se enfrentaron a los técnicos mexicanos, Viridiana Gómez, Teófilo Guerrero, Andrea Belén y Jorge Fábregas. Los actores recibieron el texto 1 hora antes, son 2 actores tapatíos por cada uno de los textos y creo que lo más interesante es que
son textos que nos hablan a todos, que aunque se escribieron en España o se escribieron aquí, tocan temas universales de las relaciones humanas, de las parejas, de la amistad, del amor, cosas con las que nos podemos identificar todos. ¿En dónde estás? Acá. ¿Dónde es acá? Mañana vemos peleó contra En el amor y en la guerra. I Have a Dream enfrentó a Parapeto, Soñadores golpeó a La Lástima y Cramming luchó contra Mujer sin buitón. En este cuadrilátero, el público dividido en platea y gallinero fue el encargado de escoger a los ganadores del torneo de dramaturgia. Creo que es empezar a generar un vínculo y empezar a abrir una ventana de diálogo entre lo que se está escribiendo aquí y lo que se está escribiendo en España, ahora aprovechando que Madrid es la ciudad invitada, que no es menos importante o más sencillo que escribir una novela histórica o algún otro tipo de texto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el marco de la Feria del Libro nos viene muy bien para poner un poco de atención sobre lo que se está escribiendo de teatro. Ahí vamos otra vez. ¿Otra vez qué? Tenemos el gusto de recibir a Andrés Barba para que nos platique acerca de su participación en la Feria del Libro, además del reciente premio que ganó por parte de Herralde, de este premio Herralde de novela, que es República Luminosa. Andrés, qué gusto recibirte por acá, gracias por estar con nosotros. Pues, tú has cultivado muchos géneros, además de ser fotógrafo, eres narrador, eres ensayista, eres traductor, eres responsable de traducciones muy importantes a nuestra lengua. En el caso de República Luminosa, tú abordas una etapa en la cual pues hay autores que dicen que se han quedado y hay muchas historias que nos hablan de esa etapa, pero escritas por adultos. ¿Cómo te acercaste a la infancia, a esta treintena, poco más de 30, son 32 niños, en un poblado en el cual suceden cosas pues muy poco comunes, pero a partir de este gran tema que es la infancia? Bueno, a mí siempre me han interesado mucho los lugares de transición, los lugares que están entre un lugar y otro lugar, y que no terminan de ser ni uno ni otro, ¿no? Me interesa lo que pasa entre un lugar y otro lugar. Por ejemplo, lo que nos sucede cuando hemos dejado de querer a alguien pero todavía no queremos a otra persona. ¿Qué pasa ahí, no? O cuando hemos dejado un trabajo pero todavía no hemos encontrado un trabajo sustituto, o ese tipo de cosas, ¿no? El libro, más que sobre la infancia, en realidad va sobre la preadolescencia. Es esa edad tan extraña, entre los aproximadamente 12 años y 15 años, ¿no? Es una especie como de edad puente entre la infancia, que es muy clara, y la adolescencia, donde uno ya es una especie de adulto mutante o algo así, ¿no? Y es una edad extraordinariamente conflictiva y ambigua también, ¿no? Es una edad donde yo creo que se prefigura el carácter de una manera muy particular, ¿no? Que queda marcado así para toda la vida en muchos sentidos, ¿no? Y es una edad también particularmente proclive a cierto tipo de violencia. Me interesaban muchísimo los grupos violentos infantiles y adolescentes de las grandes ciudades del mundo, ¿no? No solo en Latinoamérica, bueno, en DF, en Río de Janeiro, en Lima, en Buenos Aires hay estas bandas de niños, pero también en África están los niños de la guerra, por ejemplo, que son como unos colectivos particularmente distintos, uno digamos. A veces piensa en los niños o en los muy jovencitos como seres angelicales, y aquí tú nos dices, o bueno, nos muestras algo completamente diferente. En realidad, lo más interesante del mito de la inocencia infantil es que es un mito que nos ha acompañado precisamente desde la Revolución Francesa, desde el enciclopedismo. El niño se convierte con los enciclopedistas franceses en la criatura a la que el adulto envidia, porque por un lado tiene una libertad para entregarse a sus instintos que no tiene el adulto, y por otro lado es perfectamente físico, digamos. Y además puede ser moldeable, como dice justo Rousseau, ¿no? Es el animal divino, digamos, ¿no? Sí. Es el buen salvaje, como decía Rousseau, ¿no? Entonces, esa instancia que es envidiada por el adulto desde esa formulación de la Ilustración queda, digamos, convertida en una ficción, la ficción de que la infancia ha sido el lugar en el que la felicidad se ha producido, digámoslo así, ¿no? Y toda esa ficción, digamos, empaña también nuestra propia infancia cuando nos convertimos en adultos y generamos una ficción que en realidad nunca existió acerca de nuestra propia infancia. Eso por un lado. Y luego hay una doble ficción, que es la de la proyección que hacemos como adultos a los niños, ¿no? Obligamos a los niños a hacer una representación
de esa felicidad, digamos. Esto que mencionas me llama mucho la atención, porque no solamente es con la enciclopedia y con la post-revolución francesa, también en la posguerra se reconfigura la idea de qué es lo que debe de ser un infante. Se crean también sus derechos, sus límites, entonces pareciera que hay un momento en el que uno obligatoriamente deja de ser niño, pero los productos de consumo nos mantienen dentro de una infancia. Entonces es como contradictorio, ¿no? De alguna manera esa violencia de niños es como todo lo que se tiene reprimido por estar en ese estado constante de la mejor etapa de la vida. Claro, ¿no? Bueno, en realidad lo que es ambiguo es precisamente, como dices tú, la propia definición del niño, ¿no? Que es exactamente la infancia, que no solo qué es un niño y cómo se delimita la edad en la que uno es un niño, sino en qué consiste exactamente ser un niño, ¿no? Por un lado, es muy paradójico que envidiemos a los niños, pero por otro lado intentemos convertirlos en adultos lo antes posible, ¿no? Y por otro lado, que nosotros nos comportemos como niños o creemos socialmente espacios donde estamos habilitados a comportarnos como niños a pesar de ser adultos, ¿no? Entonces hay una relación de amor-odio con la posibilidad de la infancia como lugar sin fronteras, sin límites, ¿no? En este libro hay una cosa interesante o que me apetecía como incluir en la mesa de la discusión, y era que estos niños violentos, entre comillas, que aparecen en esta ciudad no aparecen, digamos, como contraste a una educación provocada por los adultos de la ciudad, sino que es como si surgieran de la nada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una infancia que no ha sido formulada por adultos, que no ha sido ficcionalizada por adultos, sino que ha brotado sola con toda la fuerza de lo natural. Natural por sí mismo, ¿no? Ajá, y que en algunos casos ha sido calificada pues esta descripción como un tanto siniestra, ¿no? Que también esa parte de la crueldad de los niños es un asunto que de pronto se ha tratado. Ahora, tú has obtenido otros premios también, Anagrama, en el caso de ensayo. Ahora este es el premio también de Anagrama, el premio de RAL de novela. ¿Para qué sirven los premios? ¿Cuál es la utilidad de los premios? Tú ya tienes varios acumulados de importancia, además de que algunos montos son bastante atractivos, ¿no? Sí. Bueno, los premios son muy agradables, ¿qué te voy a decir? Es muy agradable ganar un premio, tiene una gran repercusión mediática, digamos, pone al libro en digamos, una de las grandes dificultades de la industria del libro hoy es que el libro quede, digamos, un poco desclasificado de esa montaña de novedades que estamos acostumbrados a ver en las librerías, ¿no? Entonces, digamos, el premio hace que el libro se separe ligeramente y tenga como una especie de lugar de privilegio, por un lado, ¿no? Por otro lado, como que digamos, en la discusión, el diálogo con los lectores es también más intenso, más vivo. Perfecto, pues aquí tienen ustedes la presencia de Andrés Barba con este libro que habla precisamente de lo que estamos discutiendo acá y con esta pasión y con este dardo que cuestiona un poco las formas en las que hoy comúnmente entendemos esto de niños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, vamos con otro libro, pero este es el de la Conavio, Mexicanos por Naturaleza, así que esta es la muestra para que ustedes nos acompañen y se queden con nosotros y vamos a esta nota. Decidimos escribir artículos que hablaran de grupos de especies mexicanas y que integraran la cultura de México, ¿no? Son 36 capítulos, van desde bacterias hasta ballenas, pasando por magueyes, cactos, margaritas, bromelias, orquídeas, ranas, reptiles como las víboras de cascabel, y cada capítulo lo que hace es hablar un poco de ese grupo, de su importancia en México, cuántas especies hay, pero también cómo entra ese grupo en nuestra cultura, ¿no? En la medicina tradicional, en la alimentación hay un capítulo de los pastos y uno de los pastos principales es el maíz. Lo que tratamos es que hubiera una representación de todos los grupos, entonces son como un tercio de artículos tratan de los invertebrados. Después otro tercio trata de grupos de plantas y la tercera sección tiene grupos ya de vertebrados. Ahí sí fuimos grupo por grupo, están los tiburones y rayas. De los peces escogimos las especies de agua dulce. Luego vienen los anfibios, las ranas y sapos. Entonces el objetivo es motivar a la gente a conocer más la naturaleza de este país privilegiado. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
está por firmar un convenio con la Secretaría de Cultura. ¿De qué trata el convenio? Nosotros consideramos que muchos aspectos de la naturaleza tienen que ser parte de la cultura de los mexicanos y no lo son. Hay una historia muy importante en México de conocimiento tradicional, del uso de las plantas medicinales, de la herbolaria, de la cocina tradicional mexicana que viene toda de nuestros productos, ¿no? de que México es el centro de origen y domesticación de plantas como el maíz, y la idea es que cada vez más hagamos productos juntos, desde programas de televisión con Canal 22 hasta concursos de fotografía de naturaleza. Muchísimas de las actividades considero que las deberíamos hacer en conjunto con la Secretaría de Cultura. Bueno, pues vamos a comentarles algo que nos da muchísimo gusto, y es que ustedes a lo mejor han escuchado o saben, les hemos comentado que los stands son calificados. Así es, cada una de las editoriales año con año presenta una propuesta de diseño y eso siempre es evaluado, y tenemos una buena noticia, como dices, Laura, para la Secretaría de Cultura. Efectivamente, vamos con Alberto Aranda para que él mismo nos la diga. ¿Qué tal, Laura Huemansin? Pues efectivamente nos encontramos en el stand de la Secretaría de Cultura, la cual fue reconocida con el Premio Platino. Este reconocimiento se entrega a los stands que participan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de más de 217 metros cuadrados. Para este reconocimiento se le entregó por su diseño, distribución, espacio, funcionalidad, impacto visual, originalidad y viabilidad. Déjenme les explico rápidamente. En la parte de enfrente se le destinó un color a cada una de las instituciones que integran la Secretaría. Entonces, si queremos ver las novedades del INBA, podemos ver el color azul y lo seguimos por todo el entramado del piso hasta la estantería donde están todas las novedades. Así con cada una. IMCINE, Cineteca, Canal 22, Reeducación les tocó el color amarillo. En las novedades del INA, el color verde oscuro. El INBA, las de color verde. Pero este día tenemos una gran sorpresa aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos una venta nocturna. Entonces, varias editoriales nos han preparado distintas actividades y grandes novedades. Para eso tenemos aquí con nosotros a Ariana González, gerente de Almadía, y al maestro Mario Bojorquez, de Círculo de Poesía. Ariana, platícanos rápidamente, ¿qué nos tiene Almadía? Sí, bueno, esta noche para la venta nocturna tenemos una promoción del 3x2 en todo el material que manejamos, todos los libros, tanto de Almadía como de las editoriales que distribuimos. Y además a las 8 de la noche presentamos esta lindura de Julio Trujillo. Julio Trujillo es uno de los poetas de Almadía, de los que más hemos publicado, y ahora este año publicamos El acelerador de partículas. Es un libro muy bello, en lo personal es de los que más me ha gustado de su trabajo, porque sí realmente lo que plantea es hacerte una pausa como en la vida cotidiana, en el ajetreo y en el trabajo y demás, como que sí realmente lo lees y dices, sí es un descanso como ante toda la velocidad de la cotidianidad. Es a las 8 de la noche en nuestro stand de L3 y lo presenta Lidia Cacho. Y bueno, una de las novedades que presentamos este año es este libro del caricaturista Ram, un caricaturista oaxaqueño que saca del olvido el maestro Rius, porque bueno, él lo conoció, fue el tercer caricaturista que conoció, tuvieron una relación muy personal y él se dio a la tarea de empezar a buscar su trabajo, porque ni en Oaxaca siquiera conocen el trabajo del monero oaxaqueño más importante. Entonces este libro hermoso lo tenemos también en la editorial. Y los descuentos. Claro. Maestro Bojorquez, platíquenos rápidamente, Círculo de Poesía. Muy bien, mire, aquí traigo las correspondencias, Palo Seco de Joaquín Sabina y Poeta en Nueva York, que es el número 50 de Valparaíso, México, que se está presentando en este momento. Además traigo a César Pavese, Verrà la Morte, habrá el Tuoyoki, pienso en Guillaume Apollinaire también, que es una antología de sus poemas, ¿no? Le Pont Mirabeau, Cole la Seine, la gente conoce estos poemas, reconoce a estos poetas. Estamos en el stand E14 y E16, un stand doble en la feria. Tenemos descuentos del 50% y además paquetes especiales donde la gente podrá acudir y encontrar a los poetas de su interés. Tenemos poetas de todo el mundo, de los 5 continentes de la Tierra, más de 30 lenguas, poetas magníficos que la gente podrá conocer allí, y además tenemos firmas de libros y muchas otras cosas. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Ariana, muchísimas gracias. Vénganse a la venta nocturna, vamos a un corte y después regresamos con Laura Huemansin. Muy buenas noches. Gracias.
Continuamos aquí en Noticias 22 desde la Feria Internacional del Libro y ahora vamos a escuchar a José Waldenberg a propósito de este libro donde le hace unos homenajes a diferentes personajes, no solamente de la política, también de la cultura y de la economía. En efecto, hay un muy mal humor público y hay nutrientes legítimos de ese mal humor público, es decir, no es artificial. Pero creo que vale la pena detenerse un momento para pensar en aquellos hombres y mujeres y en aquellas obras que han enriquecido nuestra vida. Y en este libro lo que se encuentra pues son eso, microhomenajes a personas, a trayectorias, a libros, a películas, a ensayos de carácter académico, que pienso yo valen en sí mismo y son nutrientes pues de una vida mejor, en el sentido de que nos ayudan a comprender mejor nuestro contexto. Y son materiales que escribí a lo largo del tiempo, que aparecieron en revistas, que aparecieron en periódicos, y que ahora reúno pues como una fórmula de agradecimiento también. Bueno, también más libros. Damián Ortega ha sido analizado por muy diversos críticos especialistas en arte. Esta es una compilación de textos en los que se habla justamente de este artista y además tiene pues muy interesantes ilustraciones. Vamos a ver lo que se comentó. Damián Ortega, uno de los artistas contemporáneos mexicanos con mayor presencia en el mundo, estuvo en esta Feria del Libro en Guadalajara para promover el libro en el que se revisa su obra a través de textos de especialistas como Abraham Cruz Villegas, Gabriel Orozco y Sergio González Rodríguez, entre otros. Por muchos años que yo hacía caricatura y que luego pasé a la escultura, no lo entendía, me parecía que eran dos mundos muy distintos y hasta me inventé un seudónimo, ¿sabes? Como para la caricatura, porque no entendía yo cómo congeniar los dos. Y de pronto, pues platicando justo con Gabriel Orozco, que fue como un maestro, o es casi, sigue siendo un maestro para mí, me dijo que tenía yo que justamente articular y unificar esos dos mundos, porque era donde era yo. Y fue justamente ese tránsito que se ve en el libro, donde pasa de la caricatura y no se escapa, sino que sigue envolviendo la caricatura y la escultura en el dibujo, y el dibujo influyendo, o la caricatura, el humor, incluyendo a la escultura. Y bueno, por ejemplo, hay cosas interesantes como, pues en el periódico es muy importante la vigencia o la temporalidad de una caricatura. Tiene un día, una hora, un lugar para publicarse, y al día siguiente quizá pierde fuerza, pero entonces creo que eso se volvió también parte de la escultura, la conciencia de un lugar específico y un momento específico, ¿no? Con una obra original en la que el discurso se centra en el objeto, su deconstrucción y la relación con la ciencia y la física, el libro presenta una serie de láminas en las que se puede apreciar la obra de Damián Ortega. Resignificar los objetos, resignificar, y que era la herramienta para transformar las cosas también, a empezar a convertirlas de una cosa a otra, o pensar que a lo mejor un kilo de tortillas tenía mucho más contenido político, contenido formal, contenido emocional, personal, como identidad, que una pieza de mármol, que se volvía algo ajeno, o una pieza en una piedra, un material neutral, ¿no? Sino que los materiales hablan, los materiales tienen una historia, tienen un contenido y tienen un impacto y fuerza cultural, ¿no? Entonces, justamente empezar a entender eso y dejar que los objetos hablen, que la cultura hable, entonces sumas toda esa energía de país, de lenguaje, de imaginación pública, y se convierte en parte de una obra, ¿no? Quien se interese por el libro sobre Damián Ortega podrá encontrarlo justo a la entrada de esta feria en el espacio que ocupa el Fondo de Cultura Económica. Con información y texto de Guadalupe Alonso Coratela, Óscar Helguera, Noticias 22. Continuamos aquí con ahora parte de lo que hay en materia de las ideas aquí en Guadalajara. Es decir, en la Feria del Libro no solamente se dan cita escritores, autores, también hay espacios para la reflexión científica y la reflexión social.
En este último caso, desde la Universidad de Chicago, llega Andrew Rojek, quien habla sobre el vínculo entre democracia e Internet. Cada vez que se implementa una nueva tecnología, surgen visiones utópicas de redención y mejora de la sociedad, o bien visiones distópicas, apocalípticas, según Andrew Rojek, profesor de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad de Illinois. El especialista participó en el foro Democracia e Internet. And then you see the reality as reflected in our current politics today, and for a large segment of the American population, it's quite dark, dystopian, and so the perspective is that people are not really talking to each other, not across partisan lines. They're basically talking to people like themselves. And you have social media that kind of encourages that kind of homogeneous exposure. Especialista en temas raciales en los Estados Unidos, Rojek explica el triunfo de Donald Trump y su mensaje. America was faced with a series of crises, and Americans were exposed to lots of things that they had not been accustomed to, lots of exposure to the world through the sort of what some people have called the dark side of globalization. They became, I think, fearful in some respect, and so they became fearful, and they wanted to return to an earlier period when they felt more secure, and I think that's what made Donald Trump's message so. Pero en la multiplicidad de mensajes y movimientos que ha atestiguado el vecino país del norte, el catedrático ve dos extremos. We also had two movements during this period of time, the Tea Party movement on the right and Occupy Wall Street on the left. I think they were both responding to the same changes in material security. But one movement was much more dramatically successful than the other one, and it was the basis for Trump's election. I think that Occupy could have been a vehicle for the left as well. Noticias 22, Víctor Gaspar. Enseguida vamos a platicar de un gran personaje de la pintura en nuestro país, el Dr. Atl, Herencia del Volcán, es como se titula este libro que nos habla sobre este creador de lo que se llamó, que él mismo denominó la pintura aérea. El México que le tocó vivir a Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, es plasmado en el libro Herencia del Volcán. Publicado por Selector, este libro busca ser más que una biografía del pintor. Los libros de arte te describen muy bien su arte, pero no su vida. Entonces yo quise enterarme de su vida. Yo he escrito varios libros y dije, me voy a meter a su vida, y me puse a buscar y logré encontrar el libro de la biografía del Dr. Atl, escrita por A. Luna Arroyo, que se la dictó el Dr. Atl, y con ese me guío yo para escribir el libro. El libro inicia en 1900, en San Carlos, cuando estudió con José María Velasco. La posterior huelga de la escuela, su viaje a Europa, su relación con Vasconcelos, Clausel y Huerta, su vida en la Merced, su relación amorosa con María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olin, y una serie de anécdotas poco conocidas del pintor. Su vida es una pasión. Todos ellos fueron pasión, ¿eh? Fue un movimiento del principios del siglo, donde tanto la pintura como la escritura, como la música, como la política, como la literatura, tuvo un crecimiento de la fotografía hermosísimo. Entonces es muy bonito esa época, y esa época es la que yo redacto, trato de envolver, trato de darle mezcla con todos, relacionarla, ¿verdad? Porque fue una época que todavía ahora se admira. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, mientras se llena cada momento más de compradores de libros, la Feria del Libro de Guadalajara, nos vamos a una pausa, ¿no? Volvemos de inmediato. Uno de los recintos emblemáticos de la ciudad de Guadalajara es el Hospicio Cabañas, hoy convertido en centro cultural. Artes de México le dedica una edición especial.
Concebido por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, un edificio de estilo neoclásico, se yergue como el rostro icónico de la ciudad de Guadalajara. El recinto dio cobijo a huérfanos y ancianos por casi 2 siglos y también vistió sus muros con la obra de José Clemente Orozco. En este caso lo que queremos es algo muy puntual por la inteligencia de esta ciudad, que hay grandes intelectuales y que cada quien nos diera un punto de vista significativo. Por supuesto que se habla del hospicio, se habla de lo que hizo el hospicio a nivel de oficios, a nivel de educación de los niños, de cuidado de los ancianos, que nos pareció fundamental, porque la gente va ahí, que es un museo, pero toda esta parte del pasado como que está medio borrada, y la idea era que la gente que se fuera enriqueciera su imaginación y lo que vio con este pasado social, artístico y político. En la publicación dedicada a esta obra del arquitecto Manuel Tolsá, participan plumas como la de Pilar Gutiérrez Lorenzo y Juan José Doñán, entre otros. Pero continuando con la línea editorial de Artes de México, la publicación viene aparejada de abundantes imágenes. Encontramos fotos históricas, como ven, dentro del hospicio y en los archivos de la ciudad, pero también a los artistas como Alberto Gómez Barbosa, que lo conoce, como tú dices, desde adentro de la piel, y que dice es muy fotogénico, pero que de alguna manera lo ha impregnado a él, y las fotos de él nos parecieron absolutamente como, ¿qué te diré? Como una experiencia viva, como una cosa emocional, más que lo bellas que son. La publicación busca renovar la mirada sobre el emblemático recinto. Y que precisamente porque tiene este valor icónico y porque teníamos que descubrir y explorar por qué es tan importante, lo hicimos. Y de hecho, hablando aquí con la gente del gobierno, les dijimos, es que de veras es muy importante que ustedes enfaticen este valor que tiene, que no tiene ningún otro edificio, como lo dije hace poco, no solamente en la ciudad, en esta ciudad, sino en todo el país. O sea, no conozco un edificio civil que tenga la fuerza y la importancia de este. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, ahora vamos a algo que le puede interesar muchísimo a quienes tienen hijas. Si usted, padre o madre, está ya harto de que sus hijas sean mercado de princesas y les indiquen que deben de esperar siempre a un príncipe azul, bueno, para ustedes es este libro. Cuentos para niñas rebeldes. Aquí está la vida de mujeres que cambiaron su destino única y exclusivamente porque decidieron hacer lo que querían hacer. Las historias de 100 mujeres que cambiaron al mundo con sus acciones se reúnen en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, en el que las zapatillas, las hadas madrinas, los príncipes y las reinas son reemplazados por la ciencia, la lucha social y las artes plásticas. Las escritoras italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo, autoras de la publicación, se inspiran en la vida de personajes como la científica Marie Curie, la activista Malala, la cantante de ópera María Callas, la ex primera dama Michelle Obama, la cantante Nina Simone y la activista Rosa Parks, y proponen leer estos cuentos antes de dormir. Para nosotros era muy importante incluir mujeres contemporáneas para demostrarles a las niñas que las mujeres rebeldes están alrededor de ellas, alrededor de nosotros, sus hermanas, compañeras, madres, y que provienen de todo el mundo. Nuestra intención fue investigar mujeres de países que normalmente de los que no se escuchan en los medios. Los obstáculos que las niñas enfrentarán a lo largo de su vida, como la censura, la discriminación o abuso de poder, y las formas de sobreponerse a ellos, es parte de lo que retrata este libro, que además muestra una variedad de culturas gracias a las ilustraciones realizadas por mujeres de diferentes países. Nosotros elegimos trabajar con un grupo de 60 artistas mujeres porque nosotros creemos firmemente de que es el momento para que las mujeres empecemos a decir nuestras historias, a contar nuestras historias. Para nosotros fue muy importante expresar que las mujeres
Tienen todo tipo de figuras, de colores, de diferentes edades, porque no lo vemos en este momento y los niños no tienen la posibilidad de verse reflejados en lo que tenemos en los medios actualmente. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes también incluye a la pintora mexicana Frida Kahlo. Claro que queríamos incluir a Frida Kahlo porque ella es un modelo para mujeres de todo el mundo, no solo las mexicanas. Y a lo largo de su vida, y ella ha expresado tanto esta lucha por la libertad y por eso la consideramos, digamos, la quintesencia de las rebeldes. Noticias 22, Karen Rivera. La presentación precisamente de este libro ha sido en el Salón Juan Rulfo con las autoras y con muchas niñas que leyeron fragmentos e hicieron muchísimas preguntas. Les recomendamos, esto lo vamos a transmitir por Canal 22.2 el próximo martes 5 de diciembre a las 22 horas. Y esto también tienen que conseguírselo, está realmente hermoso, editado por La Cifra, editorial La Cifra, ilustradores taiwaneses que nos narran la historia de la pérdida de un gatito y el intento de recuperación a partir de un caso de la vida real. Vamos a ver. Kuo Nai-wen ama a su gato, pero un día el felino se pierde y la ansiedad y desesperación que siente lo llevan a colocar carteles en el vecindario que dicen «¿Me has visto?», buscando recuperar así a su mascota. Su amigo Xu Yanxin atestigua la desventura y comienza a dibujarla, y Kuo escribe la historia. Esta es la anécdota real que Kuo Nai-wen y Xu Yanxin evocaron para crear el libro «¿Me has visto?». 我看到的当下非常感动，所以我觉得它好像可以变成一本书，所以我就把它画成了一本绘本。那在画的一开始只是使用铅笔来创作，所以我就整本都是用铅笔来创作的，没有去思考说我有什么其他的方式，因为我觉得铅笔还蛮能够符合这本故事的整个的调性，就是一种淡淡的哀伤的感觉。 El ilustrador taiwanés trabaja también con la técnica del grabado, pero para esta historia eligió el lápiz como una forma de darle una textura y luminosidad particular a las imágenes de un gato, al que, entre otras cosas, le salen alas. 的部分这样的作品，它其实比较细致，然后它能够表现的细节也比较多，所以我可以画到每个东西物体的质感。 或者它的毛发，然后尽量去把它画得很接近真实的物品。例如说，像这只猫的毛发，那铅笔它可以达到这种毛的效果。Y es precisamente esta imagen la primera que se creó para el libro. Kuo Nai-wen y Xu Yanxin impartieron un taller de técnicas de grabado orientales en la ciudad de Guadalajara, en donde hablaron de la imagen y la naturaleza pictórica e ideográfica del idioma chino. 会是比较东方的思考，其实有时候会是比较内敛一点的，或者比较藏起来的，而不是那么直接外放的去显示的。所以我们会有很多很暧昧的字眼出现，对，或者。 我们的某一些字，它就会分很多层次，例如说喜，或者爱，或者快乐，这些他们都可以分出很多不同的层次出来，会有不同的字来代表它。 Me has visto apareció hace 5 años en Taiwán y ahora se publica en México con la traducción al español de Alonso Coronado y bajo el sello La Cifra Editorial. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos enlazamos en vivo al auditorio Juan Rulfo. Ahí está ocurriendo algo muy importante. Miren, tenemos a nuestro querido Fernando del Paso, quien ha organizado esta mesa que se llama de todos modos Juan Te Llamas. Mi comando líbranos, Señor, y le apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz. Tuve el gusto de que el Señor Victoriano Teposteca
me encontrara en un pasillo de esta feria y me diera la traducción al náhuatl de Pedro Páramo por Victoriano, es decir, por Victoriano de la Cruz, Victoriano Tepoxteca. Y me pareció muy oportuno leer un pequeño fragmento. A sabiendas de que fui muy amigo de Juan Rulfo, se me ha invitado en varias ocasiones a hablar de él, de modo que me veo precisado a repetir algunas cosas. Rulfo tendría ahora 100 años y yo tengo 82. Eso quiere decir que los 18 años que era mayor no fueron ningún obstáculo para nuestra amistad. Esto quiere decir también que cuando uno es devoto de la literatura y en general del arte, la diferencia de edades no impide la formación de una buena amistad. Un gran autor siempre despierta la misma clase de interés en un joven que en un anciano. Fue así como cada miércoles durante todo un año, Rulfo y yo, a la salida de la reunión semanal del Centro Mexicano de Escritores, nos íbamos al café del Sanatorio de Alinde y allí nos pasábamos las horas tomando café, fumando cigarrillos y hablando de novelas. En ese sentido, Juan... Bueno, pues continúa esta mesa que les transmitimos, un fragmentito en vivo que se está desarrollando actualmente en el Auditorio Juan Rulfo. Así es, de esta manera llegamos al final de Noticias 22 y nuestras transmisiones aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este desplazamiento, de todo el equipo de Canal 22. Laura. A Gloria de la Parra en la interpretación de lengua de señas mexicana, al equipo de producción, al staff, a la gente que está también en la Ciudad de México recibiendo la señal. Realmente un súper equipazo, de verdad un placer trabajar para Canal 22 y transmitir estos acontecimientos importantes. Así es, y el próximo lunes ya nos veremos en Noticias 22 nuevamente desde la Ciudad de México con mucho de lo que se genera este fin de semana y por supuesto de los últimos momentos, que viva la Feria Internacional del Libro. Hasta el lunes, buen fin de semana. Chao.